El eco de las profecías no cumplidas, la sombra de la verdad ignorada. El mito de Casandra es una historia que resuena a través de los milenios, no solo como un relato de la mitología griega, sino como un espejo de la desconfianza humana y la dificultad de aceptar lo que nos perturba. Para entender la tragedia de Casandra, debemos adentrarnos en el mundo de la antigua Troya, una ciudad legendaria, cuna de héroes, y también escenario de un conflicto épico que marcaría el destino de una civilización. La guerra de Troya, si bien envuelta en el halo de la leyenda, se cree que tuvo un componente histórico real, probablemente una serie de conflictos entre micénicos griegos y la ciudad de Troya, llamada Ilión en la antigüedad, ubicada en la actual Turquía. Estos enfrentamientos, datados alrededor del siglo XIII a.C., dejaron una huella imborrable en la cultura griega, y se convirtieron en la materia prima de la Ilíada y la Odisea de Homero, obras que moldearon el pensamiento y el arte occidental. La Troya descrita por Homero era una ciudad próspera y fortificada, con una sociedad jerarquizada encabezada por el rey Príamo. Su riqueza provenía de su ubicación estratégica, controlando el comercio entre Europa y Asia. Los troyanos eran hábiles guerreros, pero también artesanos y comerciantes, como demuestran los restos arqueológicos encontrados en el sitio de Hisarlik, donde se cree que se encontraba la antigua Troya. La ciudad estaba rodeada de imponentes murallas, construidas según el relato homérico por el arquitecto divino Poseidón y sus hijos cíclopes, de ahí el nombre de Ilión, la ciudad de los cíclopes. La vida cotidiana en Troya debía ser similar a la de otras ciudades de la Edad del Bronce en el Mediterráneo, con una economía basada en la agricultura, la ganadería y el comercio, y una sociedad con fuertes lazos familiares y religiosos. Dentro de este contexto, aparece Casandra, hija del rey Príamo y de la reina Hécuba. Su historia comienza con un don, o quizás una maldición, otorgado por el dios Apolo. El dios de la profecía se enamoró de Casandra y le concedió la capacidad de prever el futuro. Sin embargo, cuando Casandra rechazó el amor de Apolo, éste, furioso, le quitó la capacidad de ser creída. Así, mientras que Casandra podía ver el futuro con claridad, sus advertencias caían en oídos sordos. Nadie, ni siquiera su propia familia, le prestaba atención a sus predicciones. La profecía más famosa de Casandra, por supuesto, fue la de la caída de Troya. Vio con angustia el engaño del caballo de Troya, el regalo aparentemente festivo que los griegos dejarían a las puertas de la ciudad, ocultando en su interior a los guerreros más valientes. Advirtió sobre la masacre que se avecinaba, sobre la destrucción de la ciudad y la muerte de su pueblo. Suplicó a Príamo que destruyera el caballo, que no lo introdujera en las murallas de Troya, pero el rey, confiando en la aparente victoria, ignoró sus súplicas y las atribuyó a su locura o a su resentimiento por haber rechazado a Apolo. La historia de Casandra no es simplemente una tragedia personal, es también una parábola sobre la naturaleza humana y la dificultad de aceptar verdades incómodas. ¿Por qué nadie creía a Casandra? Parte de la respuesta radica en la propia cultura griega, donde la arrogancia y el orgullo eran a menudo consideradas virtudes. Los troyanos, victoriosos tras 10 años de asedio, estaban cegados por su propio éxito, y se negaban a creer que los griegos pudieran recurrir a una artimaña tan deshonrosa. Además, la figura de Casandra, como mujer en una sociedad patriarcal, carecía de autoridad y su voz era fácilmente descartada. Pero la explicación es más profunda. La clave reside en la maldición de Apolo. La profecía, en la cultura griega, no era vista como una simple predicción del futuro, sino como un mensaje divino, susceptible de ser interpretado y manipulado. Apolo castigó a Casandra, privándola de la credibilidad, convirtiendo su don en una tortura. La ironía es cruel, ver el futuro pero ser incapaz de cambiarlo, de alertar a los demás sobre el peligro que se avecina. Paradójicamente, al ser privada de credibilidad, Casandra se convierte en un símbolo de la verdad que es ignorada. El mito de Casandra también nos lleva a reflexionar sobre el papel de los profetas y de los alertadores en la historia. A menudo,
Aquellos que advierten sobre los peligros que se avecinan son tachados de alarmistas, de locos, de enemigos. La historia está llena de ejemplos de visionarios que fueron marginados, ridiculizados o silenciados, solo para ser reivindicados décadas o siglos después. Pensemos en Galileo Galilei, en Ignaz Semmelweis, en Rachel Carson. Todos ellos, como Cassandra, vieron algo que los demás no querían ver y pagaron un alto precio por ello. La caída de Troya, descrita con lujo de detalles en la Ilíada, nos ofrece una visión visceral de las consecuencias de la arrogancia y la desconfianza. La ciudad fue saqueada, quemada y sus habitantes masacrados. Príamo fue asesinado, y los nobles troyanos, como Héctor, perecieron en el campo de batalla. Casandra, tras ser capturada, sufrió un destino aún peor. Fue entregada a Agamenón, el rey de Micenas, como esclava, y posteriormente asesinada junto con su padre. Su figura, hasta el final, se mantuvo fiel a su don, escudriñando en las sombras para vislumbrar la tragedia. La resonancia del mito de Casandra persiste hasta nuestros días. Su historia nos recuerda la importancia de la escucha activa, de la humildad intelectual y de la necesidad de cuestionar nuestras propias certezas. En una era de desinformación y polarización, donde la verdad es a menudo objeto de manipulación y distorsión, la figura de Casandra se alza como un símbolo de la responsabilidad individual y de la valentía de defender lo que creemos, incluso cuando nadie nos quiere escuchar. Su tragedia es un aviso, un recordatorio de que la ignorancia y la complacencia pueden conducir a la ruina. Finalmente, el mito de Casandra no es solo una reliquia del pasado, es una reflexión atemporal sobre la condición humana, un recordatorio de que el futuro siempre es incierto, y que la capacidad de preverlo no garantiza la capacidad de cambiarlo. Su historia nos invita a ser más críticos con la información que recibimos, a valorar la diversidad de perspectivas y a aprender de los errores del pasado, para evitar repetir la tragedia de Troya. La lección que nos deja Casandra no es que debamos temer al futuro, sino que debemos estar preparados para afrontarlo, con honestidad, valentía y una mente abierta.